papá, gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias por tanta gracia para con nosotros, Señor, que no nos merecemos nada, pero tú nos lo has dado todo, papá. Gracias porque ¿qué seríamos sin ti? ¿Qué sería de nuestras vidas hoy sin ti, papá? Qué horror sería vivir sin ti ahora, Señor. Gracias por habernos rescatado, papá, y haber cambiado nuestra culpa, nuestro luto, la tristeza, la soledad. La has cambiado en gozo, en danza. Gracias, papá, gracias te damos, Señor. Amén. Bueno, lo que voy a compartir hoy es algo con lo que Dios me habló fuertemente a mí. Y espero que a cada uno de vosotros, pues, Dios obre en el corazón y hable. Vamos a hablar de un personaje bíblico muy conocido. Y vamos a ver algunas pinceladas de lo que fue su vida, que es hasta el día de hoy para nosotros, pues una enseñanza y un ejemplo. Vamos a ver en Hechos 20, del 17 al 25. Dice el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Bueno, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Fue una despedida de Pablo de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Podían haber sido varias iglesias, porque en esa época las iglesias eran pequeñas y eran en casas. Entonces llamó a todos los líderes de cada iglesia. Pero esta palabra es para cualquier cristiano, es para todos. Amén. Bueno, Pablo desde el primer momento que se convirtió tomó una decisión y fue alcanzar una meta, y era obedecer al Señor. Su meta era obedecer al Señor cada día de su vida, haciendo su voluntad, cumpliendo lo que Él le había asignado, que en el versículo 24 hemos visto que dice la predicación del Evangelio, el ministerio que Dios me ha dado, la predicación del Evangelio por todos los lugares, ¿no? Y es el ministerio que Dios nos ha dado a todos, a cada cristiano. Una vez hemos conocido a Cristo y hemos rendido nuestra vida, le hemos entregado nuestra vida a Él, esa es nuestra tarea a cumplir. Dar a conocer el Evangelio de la redención.
Conoció a Jesús y decidió servirle fielmente como esclavo. Lo vemos en casi todas las cartas que él se presenta como Pablo, apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Que siervo, la palabra siervo quiere decir esclavo. En ese tiempo los esclavos eran personas que los vendían, otros los compraban y eran personas que no tenían, casi que no podían tener propia voluntad. Era la voluntad de los amos quienes los compraban. Ellos no tenían opinión propia y no podían hacer otra cosa que no fuera la voluntad de su amo. Por eso Pablo decidió convertirse en esclavo de Jesucristo. Y por esto enfrentaba muchas amenazas contra su vida. Grupos que hacían oprobio, que ponían trampas contra él y muchas veces recibió pues agresiones físicas. Y al final pues todos conocimos el final de la vida de Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque era un cristiano radical. No era de dobles tintas ni dudaba en nada. Él iba a la meta, él sabía lo que tenía que hacer y a pesar de lo que fuera y se le cruzara por delante, iba a lo que tenía que ir. Esto no lo hacía retroceder, las amenazas y las persecuciones. No lo hacía retroceder ni esquivar su trabajo. No iba a dejar de hacer nada que fuera útil para que la gente conociera a Jesucristo y para enseñar y aconsejar también a los que ya habían conocido a Jesucristo, por donde quiera que iba. A nosotros muchas veces la persecución, que no hemos tenido persecución, gracias a Dios, tenemos ese privilegio todavía, pero sí, a veces rechazos, burlas, injurias o calumnias. Y estas cosas a nosotros muchas veces nos hacen irnos de un lugar, nos motivan hasta a dejar un trabajo, cambiar de planes, porque no aguantamos la presión, no aguantamos que otros nos estén chinchando porque somos cristianos, ¿verdad? Él quería ser un instrumento útil para la obra de Dios, ya fuera que lo aceptaran o que lo rechazaran. No dejó de enseñar públicamente y en sus casas, es decir, él daba testimonio en público y en privado. Y no daba testimonio solamente con sus palabras. Él daba testimonio con su propia vida. Su vida era el ejemplo de lo que él predicaba, que lo vamos a ir viendo. Tenemos nosotros la libertad y la seguridad de decir esto que él dijo, que lo acabamos de leer, decía, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros, cómo he caminado, cómo han sido mis pasos. Tenemos nosotros esa libertad y esa seguridad de decirle eso a los que viven más cerca de nosotros. Somos conscientes de que no solo debemos predicarle quién es Dios, quién es Jesucristo, a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, a los que están más cerca de nosotros, pero no solo con palabra y con la Biblia, sino con nuestra propia manera de vivir. A ver, padres, madres y abuelos, ¿cómo ven tus hijos el mensaje? ¿Cómo ven tu forma de vida? ¿Cómo ven la manera en que tú vives ese mensaje? ¿Es coherente lo que les enseñas con lo que ven en ti? ¿O haces como hacían los fariseos? Y le dices, sí, hijo, yo no soy perfecto, yo cometo errores, pero esto es lo que tú tienes que hacer, aunque yo no lo pueda hacer. Tú sí lo tienes que hacer. O tienes la otra opción. O como yo no doy ejemplo, como yo esto no lo vivo, no le puedo decir nada, mejor me callo.
¿no? Si tú puedes hablar con tu hijo cuando tú cometas un error, bueno, esto a los padres, pero puede ser para cualquiera de nosotros, con quien esté a nuestro alrededor. O has caído en pecado y tu hijo te ha visto, te ve, y por eso tú le puedes decir, mira, que no soy perfecto. Sí, no necesitas ser perfecto. No puedes ser perfecto, además. Es que no puedes ser perfecto. Pero sí tienes que ser muy honesto con tus hijos. Reconocer que has fallado, que has cometido un error, que has caído en pecado con tu hijo y enseñarle el perdón. Decirle, he cometido este error, pero me puedo arrepentir porque sé que Dios me va a perdonar. Pero a veces nos arrepentimos para nosotros mismos y no para con Dios. Nos arrepentimos para nosotros mismos porque sabemos o somos conscientes de las consecuencias que vamos a recibir por lo que hemos hecho. O si le hemos hecho daño a alguien, pues sí nos arrepentimos, pero nos arrepentimos para con nosotros mismos. No nos arrepentimos para con Dios. No hay que esconder ni justificar el pecado. Tu hijo o la persona que está cerca de ti tiene que saber que hay un problema delante de Dios, pero que si nos arrepentimos sinceramente con Dios, hay un cambio. ¿Por qué? Porque cuando de verdad nos sinceramos con Dios y estamos en su presencia, nos arrepentimos, la cosa cambia. La culpa se va el temor, se va todo lo que nos puede llegar en ese momento como opresión. Entonces, cuando nos arrepentimos de verdad, inmediatamente sentimos el perdón, todo cambia, ¿no? Ese es el evangelio que tú le puedes enseñar a tu hijo. Ese es el evangelio, el verdadero evangelio. Pablo dice, he predicado el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Ese es el evangelio. Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Vemos en el versículo 22 que dice, y ahora ligado yo en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Lo hemos leído. Ligado. Yo he buscado el significado de ligado y dice, unido indivisiblemente, unido de tal manera que no se puede separar. Y un sinónimo es inherente. Inherente significa el elemento que forma parte esencial dentro de un ser que no puede ser separado y lo acompaña permanentemente. Esto nos muestra que Pablo era un hombre que no actuaba por su propia voluntad. Tenía una comunión tan estrecha con Dios que podía y sabía escuchar la voz del Espíritu Santo. Esto solo se logra pues pasando tiempo con Dios y en su palabra, meditando en su palabra. Solo cuando vivimos una vida sometida a Dios podemos tener visión, podemos tener revelación y discernimiento para tomar decisiones. Vamos a ver otros versículos donde podemos ver la guía del Espíritu Santo para con Pablo. Hechos 16, 6 y 7. 6 y 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El versículo 9 dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El 10 dice, cuando vio la visión, enseguida, no esperó que amaneciera, enseguida
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y en el versículo 23 del capítulo 20 dice: el Espíritu Santo le guiaba para ir a Jerusalén. No sabía lo que le iba a pasar allí, solo que el Espíritu Santo le decía que le esperaban prisiones y tribulación. El enemigo siempre va a poner trampas para que obedezcamos a Dios. Nos va a poner, problemas, enfermedades, tentaciones, muchas cosas para que no obedezcamos. Él quiere impedir a toda costa que hagamos la voluntad de Dios, pero la decisión de obedecer siempre va a ser nuestra. Por mucha oposición que haya, yo decido. Cuando yo decido obedecerle a Dios, aunque esté viendo aquí una muralla que no hay por dónde pasar, yo doy un pie adelante y Dios abre camino para obedecer y para hacer lo que Él nos está pidiendo que haya. Esto no fue relevante solamente para Pablo, sino que lo es hoy para nosotros también. Y creo que también el Espíritu Santo hoy nos quiere advertir de situaciones que vendrán y que vamos a tener que vivir, vamos a tener que pasar. A lo mejor nos espera algún problema, alguna tribulación, digo como iglesia. Y puede que a lo mejor no sea tan diferente a la de Pablo. Podemos ver el mensaje que puso el hermano Rodolfo la semana pasada en el grupo de lo que está pasando con la iglesia, con algunos pastores allí en Cuba. En Sudamérica muchos países están pasando por lo mismo. Ya conocemos y sabemos lo que pasa en Medio Oriente, en China, en muchas partes del mundo. Ahora muchos cristianos, ahora siempre, pero quiero decir que no ha dejado de pasar, que muchos cristianos están muriendo por predicar el Evangelio. A él le esperaban cadenas y prisiones, pero ¿qué hacía Pablo ante esto? Él no estaba pensando qué le iba a pasar a él, qué iba a pasar con su vida. Él estaba pensando qué quiere Dios que yo haga y dónde quiere que yo esté. Eso era lo que Pablo estaba pensando. No le importaba cuánto iba a sufrir, si días, si meses o cuánto le quedaría de vida. Él no pensaba en esto. Él lo que quería era dar fruto todo el tiempo que le fuera posible. Él iba, os podéis leer todo el capítulo de todo el libro de Hechos, si no lo habéis leído, o el capítulo anterior a este y el siguiente, el 19 y el 21, y vemos cómo Pablo viene, cuando él hizo llamar a los ancianos de Éfeso, él viene de mucha persecución. Salió de Éfeso porque lo estaban, de Éfeso, cuando hubo una revuelta allí por los alfareros esos que vendían los templecillos de la diosa, que se revolvieron allí todo porque claro, la gente se estaba convirtiendo y ya no compraban y ellos vivían de eso y además producían muchas finanzas. Y llegó a Asia pasando por muchos pueblos, llegó a Grecia, y allí él tuvo que salir, no el viaje que él estaba planeando, sino tuvo que salir por otro lado porque se ve que también se enteró que estaban planeando contra él alguna trampa, ¿no? Entonces, a él, sin embargo, no le importaba todo eso. Él por donde iba, que lo venían persiguiendo, él sabía que lo estaban buscando, que allí le estaban poniendo una emboscada. Él por donde podía ir, me lo imagino yo, iba caminando, iba predicando a todo el que se le acercara, ¿no? Tanto no creyentes como a creyentes. No que les predicara a los creyentes, sino que les daba palabra, ánimo, les aconsejaba. Él había tomado una decisión y nada se lo iba a impedir, y era terminar su carrera, pero no solo terminarla,
sino terminarla con gozo. Que si terminarla ya es bastante, sería bastante para nosotros, ahora terminarla pero con gozo. El gozo no proviene de lo que está pasando a nuestro alrededor, claro está. Si hay enfermedades, problemas, luchas, muchas cosas, en eso no es que está el gozo. La fuente del gozo es la obediencia. Cuando obedecemos, entonces el gozo que produce el haber obedecido es lo que hace que no importe nada de lo que está sucediendo, nada de lo que nos está queriendo impedir, por muy duro que sea. Bueno, el hecho de que a Pablo le produjera gozo era llevar a cabo pues la obra que Dios le estaba diciendo. Pablo fue un hombre constante para obedecer. Dice lo que leímos, que por 3 años de día y de noche les enseñaba con lágrimas, solo en ese lugar. Y él estuvo en muchos lugares. Y bueno, al comienzo del capítulo 20 dice que viniendo de Grecia entró a muchas ciudades por ahí, y antes de llegar aquí donde hizo llamar a los ancianos, a Troas, él estaba predicándole a la iglesia, reunía a las iglesias y les predicaba, y predicó una noche hasta la madrugada, que uno se cayó de una ventana y se mató, se murió, pero Dios también se glorificó ahí porque Pablo bajó, se extendió sobre él y resucitó, así que Dios se glorificaba también en todo. Y dice que predicó en ese lugar con lágrimas. Bueno, vemos en las cartas de Pablo que en muchas dice que ora por ellos con lágrimas. Pablo era un sufriente por la iglesia. Seguramente que él también veía en ese tiempo gente que por más que él les enseñaba, no aprendían. No hacían lo que él les enseñaba. Además de enseñarles, les daba el ejemplo con su vida. Y seguramente había muchos que no aprendían, no crecían, no maduraban. Él estaba dando su vida para enseñarles lo que era vivir el Evangelio, una vida de testimonio delante de Dios y de los hombres, pero no llegaban a cumplir su meta, ¿no? Pero Pablo no lloraba por él, por todo lo que le estaba pasando y todo lo que hago y no obedecen o no hacen o no aprenden. Él no lloraba por él, lloraba por ellos que se iban a perder. Bueno, pues en las iglesias hoy en día pasa lo mismo. Los pastores nos pueden enseñar lo que es la santidad, pero no nos pueden obligar a ser santos, ¿verdad? Nos pueden ayudar a corregir una actitud de pecado, pero no nos pueden hacer arrepentir. Eso es algo personal, algo que cada uno tiene que velar por su vida espiritual. Nos pueden enseñar a tener una vida de oración y de comunión, pero hacerlo siempre va a ser nuestra decisión. Los pastores ponen normas de comportamiento en la congregación, pero no las ponen en nuestro corazón. Siempre es personal, cada uno somos responsables delante de Dios. Pablo sigue siendo en este tiempo un gran ejemplo de lo que es un verdadero cristiano. Dice muchas veces, pero aquí, por ejemplo, en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para uno poder abrir la boca y decir eso, tiene que saber cómo está por dentro, ¿no? Y delante de Dios. Él vivía lo mismo que enseñaba. Él no era perfecto y él lo reconoce. Vamos a ver en Filipenses 3:12.
Hasta que no se lo había apuntado ahí. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y sí, en Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él no justificaba su pecado, ni lo escondía. Él reconocía que no era perfecto, pero él seguía obedeciendo para llegar a ser perfecto. Esa era su meta. Lo que tiene que hacer cada cristiano que comete un error y cae en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Todos lo sabemos, ¿no? No decaer y decir, bueno, ya, es que yo... No. Arrepentirte y seguir adelante, adelante como el elefante, ¿no? Alcanzar la meta. ¿Te has propuesto una meta? Pregunto, ¿os habéis propuesto una meta en Dios? ¿No? Amén. Pues alcanzar esa meta. A pesar de que caigamos, nos levantemos, volvamos a caer, pero que nada de eso nos haga perder la perspectiva de dónde está nuestra meta. Nosotros tenemos y vamos a tener una lucha constante con el pecado. Si tú vas a ver una peli, si vas a ver la tele, a leer una revista, a verte una serie, no tienes ninguna lucha. Pero si tú vas a orar y vas a leer la Biblia, entonces todo el pecado que vive en ti, no Satanás, el pecado que vive en ti, va a levantar toda la oposición que pueda. Y esto nos va a pasar siempre. Y nos preguntamos, cuando nos ponemos a orar, es que no puedo concentrarme. Es que por más que oro, es que no llego a concentrarme, parece que no llego a conectar. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Porque no eres tú solo, somos todos. Esto le pasa a todo cristiano, esto le pasa a todo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Seguir pidiéndole al Señor que nos ayude con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestras motivaciones pecaminosas para poder seguir adelante. Mientras todo eso nos pasa, tenemos que seguir, ir peleando, pero ir caminando. Tenemos una meta que alcanzar, no se nos olvide. Pablo tampoco tenía ningún interés personal, ni por el dinero, ni por la comodidad. Eso tampoco era lo importante para él. Trabajaba para el servicio y para sustentar a los que colaboraban con él y ayudar a los necesitados. Y les enseñaba, les decía, les repetía lo que Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Él, cuando no predicaba, trabajaba. No estaba centrado en el dinero, sino en el servicio. Dice en Hechos 20, 33 y 34, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea que trabajaba también para el sustento. Imitar a Pablo, aunque no fuera perfecto, como él mismo lo reconoce, aunque imperfecto, prosigue a la meta del supremo llamamiento. Nada lo detuvo, era un hombre determinado. Ya es tiempo que nos hagamos nosotros un pare en el camino y nos preguntemos, ¿podemos decirle a alguien: imítenme a mí, imítame a mí? ¿Le podemos decir hoy a alguien: imítame? Bueno, seguramente que en algunas cosas sí. No tenemos, no vivimos ya esclavos del pecado. En algunas cosas seguro que sí.
Pero en lo que tú no puedas decir, imítenme, tendrás que examinar tu vida, porque lo único que te puede impedir que digas eso es el pecado. Es el pecado. Necesitas arrepentirte. Y por su gracia, porque es por su gracia, continuar en el proceso de cultivar la obediencia a Dios. La base de la vida de Pablo era la comunión con Dios para vivir una vida ejemplar, para vivir todo lo que hemos visto. La base de la vida de Pablo era una vida de oración y comunión con Dios. Vamos a ver que conocemos estos versículos, pero vamos a recordarlos. Filipenses 4, 5, 6. Dice: que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. A ver, si para Pablo estaba cerca la venida del Señor, imagínense para nosotros cómo puede estar, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo venía hablándole a la iglesia de Filipos que estaban en persecución y les estaba diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y estaban en persecución, estaban viviendo persecución, pero él les está diciendo regocijaos. Y luego les dice que vuestra gentileza sea conocido por todos los hombres. El Señor está cerca. Por algo les estaba diciendo eso. El Señor está cerca. Esa frase parece ahí que no tiene nada que ver. Y le sigue diciendo, pero de nada, estaban viviendo persecución y Pablo le está diciendo, pero de nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en el versículo 9 dice: lo que aprendisteis, le está hablando a los mismos hermanos, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, eso haced. Vuelve a decir, imítenme. Y el Dios de paz estará con vosotros. Quiere decir que viviendo así como él vivía, así vamos a poder tener la paz de Dios en nuestras vidas. Este es el principio de una vida que agrada a Dios, que Dios usa para evangelizar al incrédulo y para edificar al que ya es creyente. En Tito 2:10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Por el contrario, si no vivimos una vida de obediencia constante, independiente de las circunstancias, emociones y motivaciones, exponemos la palabra a que sea blasfemada. Un mal testimonio avergüenza. Y más cuando le hablan a uno de un mal testimonio de alguien de la misma iglesia, da vergüenza. No trates de esconder tu pecado, no te conformes con lo que estás viviendo. No podrás disfrutar de la gracia de Dios. Es su gracia lo que Él nos ha provisto para vencer el pecado y vivir una vida plena en Él. Un cristiano fiel obedece constantemente. Constantemente, no un día sí, otro no, o cuando yo pueda, cuando me viene bien, no, constantemente. Cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, les dijo: yo soy limpio de la sangre de todos, les he enseñado todo lo que les tenía que enseñar, no me he guardado nada, ni por persecución, ni por necesidad, ni por cansancio. Pablo no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y los padres, tú como padre, si Dios te llama a su presencia, tú le puedes decir: yo a mis hijos, a mi familia, ya les he enseñado todo lo que tenía que enseñarles sobre el Evangelio.
pero no con palabra y la Biblia. Los he corregido bíblicamente y con mi ejemplo. Les he enseñado con mi ejemplo. O le tienes que decir, no, Señor, por favor. Si es que, tenemos la bendición de poder decir eso. Señor, por favor, espera, dame otro tiempo que tengo que hacer lo que aún no he hecho. Pablo se despidió de ellos sabiendo que nunca se volverían a ver. Era una despedida definitiva. Él le había dado la gloria a Dios en todo su caminar, en todo lo que había hecho. Le había dado la gloria a Dios, no solo en ese lugar, sino por donde quiera que él fue. Bueno, Pablo entendía que el propósito de su vida era para vivirla como una ofrenda, ser una persona orientada a la adoración a Dios, no solo con palabras, sino con obras. Volcó todo su ser para los propósitos de Dios, sin importarle los sufrimientos ni las penalidades. Tomemos conciencia que en un futuro nos pueden venir cadenas y aflicciones, que el enemigo está preparando una estrategia, está esperando por nosotros. Él no descansa y nosotros nos estamos preparando también, estamos preparados para enfrentar lo que nos venga. No es por meter temor ni nada de eso, no tenemos por qué tener temor, al contrario, es un privilegio que seamos la última generación antes del arrebatamiento. Eso es un privilegio, pero también tenemos que saber cómo tenemos que estar y que todo lo que está pasando se tiene que cumplir, nada va a ir a mejor, nada, todo se tiene que cumplir porque está escrito. Pero sí tenemos nosotros que estar muy dedicados, buscando la presencia de Dios, arrepintiéndonos de todo lo que haya en nuestras vidas y alcanzar esa meta. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Dios os bendiga a todos los que nos estáis viendo por la red. Muchas gracias por estar ahí. Espero que esta palabra también os haya hablado a vosotros. Dios os bendiga. Amén.